De nuevo, seguimos a pie de campo en el Mundial. Lo que os voy a contar hoy es el desenlace más contundente, más histórico y más necesario de todo lo que llevamos analizando en este canal, video tras video, desde que empezó este Mundial 2026. Lo que veníamos denunciando vídeo tras vídeo con nombres concretos, con audios filtrados y con pruebas documentadas, ha provocado la mayor insurrección en toda la historia de las Copas del Mundo desde que existe la competición moderna. Y esa insurrección coordinada acaba de conseguir lo que parecía absolutamente imposible hace apenas unas semanas para cualquier observador del fútbol mundial. La FIFA no ha podido resistir el asedio masivo y coordinado de las federaciones más poderosas e influyentes del fútbol mundial en este momento. Acorralado, completamente sin escapatoria posible y con el torneo entero al borde del colapso definitivo, Gianni Infantino ha tenido que firmar la expulsión fulminante y la sanción inmediata de 4 árbitros principales del torneo y de 2 equipos completos de la sala del VAR sin ninguna posibilidad de negociación. No es la purga de 3 árbitros que ya os contamos en un vídeo anterior de este canal. Es una purga mucho más amplia en su alcance, mucho más profunda en sus consecuencias y mucho más definitiva en sus efectos sobre el resto del torneo. 4 nombres concretos que han caído de manera fulminante. 4 colegiados que protagonizaron algunos de los episodios más vergonzosos y más documentados de toda la fase de grupos de este Mundial 2026 y detrás de esta purga histórica, 4 superpotencias del fútbol mundial que se unieron en un bloque completamente indestructible para exigir cabezas concretas y que consiguieron que la FIFA cediera ante la presión para evitar que el torneo entero se suspendiera de manera definitiva. Quedaos hasta el final porque esto que os vamos a contar hoy es el análisis más completo y más honesto de la purga más grande en toda la historia del arbitraje mundialista. Y cuando acabéis este vídeo completo, lo entenderéis todo perfectamente. Vamos con los hechos, porque los hechos en este caso son tan rotundos, tan documentados y tan irrefutables que conviene desgranarlos uno por uno con todo el rigor posible. Empecemos por la lista negra completa de los colegiados expulsados. Porque cada uno de estos 4 nombres representa uno de los episodios más oscuros y más indignantes que este canal ha documentado a lo largo de toda la cobertura de este torneo mundialista. El primer nombre de la lista negra es Alireza Fagani, el colegiado iraní que lidera esta purga histórica tras el escándalo global de las líneas de fuera de juego manipuladas que destapamos en detalle en el vídeo de los audios filtrados. Fagani queda expulsado de por vida del torneo de manera definitiva después de confirmarse que el fuera de juego que anuló el golazo de Davinson Sánchez fue completamente inventado desde la cabina. Una trampa informática diseñada y ejecutada desde la propia cabina tecnológica para frenar a la selección colombiana en un momento clave y decisivo del partido. Recordemos que esta no era en absoluto la primera vez que Colombia sufría una manipulación de este tipo en el torneo. El golazo de vaselina de Luis Díaz ya había sido robado descaradamente en circunstancias casi idénticas en el partido contra la República Democrática del Congo. Y ahora sabemos con total certeza que Davinson Sánchez sufrió exactamente el mismo tipo de atraco arbitral premeditado en otro partido distinto del grupo. 2 golazos colombianos limpios, 2 anulaciones completamente inventadas. Y un mismo patrón de manipulación sistemática que confirma definitivamente que lo que Colombia denunció desde el principio mismo del torneo no era ninguna paranoia. Era una realidad perfectamente documentada que ahora tiene nombre y apellido propios, el de Alireza Fagani. Esto es solo el principio de lo que os voy a contar. El segundo nombre de la lista negra es el que más directamente conecta con el episodio más doloroso e indignante que hemos analizado en este canal en las últimas semanas, Ismail El Fat. El árbitro estadounidense que fue el encargado de pitar el infame partido entre España y Uruguay, el partido de la cacería despiadada, el partido en el que Nico Williams sufrió la lesión grave que probablemente le va a costar el resto del torneo después de la entrada completamente criminal por detrás de Nicolás de la Cruz. El Fat va directo a la calle de manera fulminante por haber permitido una violencia sistemática que en cualquier competición mínimamente seria habría sido sancionada en los primeros 20 minutos del encuentro completo. Barra libre absoluta de patadas durante todo el encuentro. Juego sucio constante e ininterrumpido. Agresiones sin balón que el árbitro decidió completamente no ver durante 90 minutos enteros. La FIFA ha determinado oficialmente que la permisividad de El Fat en ese partido específico no fue simple incompetencia arbitral aislada. Fue una decisión consciente
que permitió que Uruguay ejecutara su plan de violencia sistemática sin ningún tipo de freno disciplinario real, contribuyendo directamente a las lesiones graves que dejaron destrozado por completo al plantel español. La expulsión del FAZ es, para toda la afición española, la confirmación definitiva de algo que Luis de la Fuente había denunciado con rabia genuina en la rueda de prensa más furiosa de toda su carrera como seleccionador: que el arbitraje de ese partido fue cómplice de la violencia que sufrieron sus jugadores. Pero ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora. El tercer nombre de la lista negra es el más conocido y el más mediático para el público español: Alejandro Hernández Hernández. El colegiado canario, que ya había sido expulsado en la purga anterior que os contamos con detalle en el vídeo de la insurrección mundial, pero la purga de esta semana confirma de manera oficial y amplía considerablemente la gravedad de su caso con detalles adicionales que no se conocían hasta este momento. Hernández no solo formaba parte de la red de sobornos que ya analizamos en detalle, sus actuaciones a lo largo de toda la fase de grupos del torneo han sido calificadas por la propia FIFA en el comunicado más autocrítico que el organismo ha emitido jamás en su historia como completamente desastrosas y vergonzosas. Arbitrajes verdaderamente lamentables tanto en el césped del campo como en sus intervenciones desde las cabinas técnicas del VAR. Decisiones que sistemáticamente y de manera repetida beneficiaron a determinadas selecciones en claro detrimento de otras. Y un patrón de comportamiento sistemático que, sumado a la acusación formal de sobornos, ha hecho que el árbitro español pierda absolutamente todo su prestigio internacional de manera completamente irreversible. Una carrera arbitral construida pacientemente durante muchos años en las categorías más altas del fútbol europeo, que termina de la manera más vergonzosa e indigna posible para cualquier profesional. Y el cuarto nombre de la lista completa el cuadro completo de la corrupción sistemática que ha definido toda la fase de grupos de este mundial: Mauricio Mariani, el árbitro italiano que cae de forma inmediata y fulminante después de destaparse que fue el protagonista del primer gran complot contra los cafeteros que este canal documentó en detalle desde el principio. Mariani fue exactamente el árbitro principal que anuló el golazo de vaselina de Luis Díaz en el segundo partido del Mundial contra la República Democrática del Congo, una de las jugadas más bonitas de todo el torneo. El audio filtrado de aquella sala del VAR, que ya os reprodujimos detalladamente en su momento, confirmó sin ningún margen de duda que la anulación fue ordenada deliberadamente para proteger los intereses de Portugal y de Cristiano Ronaldo en su grupo del torneo. Mariani ejecutó esa orden sin cuestionarla y ahora paga las consecuencias con la expulsión definitiva y sin posibilidad de retorno del torneo. Junto a estos cuatro árbitros principales, 2 equipos completos de la sala del VAR han sido inhabilitados de manera fulminante y borrados por completo del Mundial 2026, la purga más amplia, más profunda y más significativa en toda la historia de las Copas del Mundo. Conviene ahora entender con detalle exactamente cómo se ha conseguido esta purga histórica, porque esto no ha sido en absoluto un acto espontáneo de buena fe de una FIFA repentinamente arrepentida de sus propios errores. Ha sido un auténtico golpe de Estado deportivo ejecutado por las selecciones que ya no podían aguantar más la injusticia sistemática que estaban sufriendo partido tras partido. Colombia y España lideraron la rebelión desde el primer momento con determinación absoluta. Las dos selecciones habían sufrido en carne propia y de manera repetida los atracos arbitrales más descarados de todo el torneo mundialista. Colombia con el doble robo documentado de los golazos de Luis Díaz y de Davinson Sánchez en 2 partidos diferentes. España con la cacería despiadada de Uruguay, que dejó a Nico Williams completamente fuera del torneo y a Lamine Yamal al borde de una lesión de mucha mayor gravedad. Ambas federaciones presentaron pruebas perfectamente documentadas, exigieron respuestas concretas e inmediatas y se negaron rotundamente a aceptar comunicados vagos que prometían investigaciones a largo plazo sin ninguna consecuencia inmediata real. Pero el verdadero golpe definitivo, el que convirtió la presión legítima de Colombia y España en una amenaza que la FIFA ya no pudo ignorar bajo ninguna circunstancia, llegó cuando Argentina y Alemania decidieron sumarse al bloque en las últimas horas con todo el peso político y mediático que ambas federaciones tienen dentro de la estructura de la FIFA. La albiceleste, vigente campeona del mundo en ejercicio, y el cuadro teutón, una de las potencias históricas más respetadas y más laureadas del fútbol europeo,
explotaron de rabia colectiva tras conocer los detalles de la manipulación y plantaron a Gianni Infantino directamente un ultimátum que no dejaba absolutamente ningún margen de maniobra posible. O la FIFA limpiaba completamente la competición de cara a los octavos de final, expulsando de manera fulminante a los árbitros y a los equipos del VAR responsables de la manipulación documentada, o las 4 selecciones retiraban sus equipos del Mundial de manera inmediata y completamente conjunta. Ese ultimátum coordinado y sin fisuras es exactamente lo que cambió por completo la ecuación de poder dentro de la propia FIFA. Colombia y España, por muy legítimas y muy bien documentadas que fueran sus denuncias respectivas, no tenían individualmente el peso político suficiente para forzar por sí solas una purga de esta magnitud histórica. Pero cuando Argentina, la vigente campeona del mundo, con toda la repercusión mediática y comercial que eso implica directamente para el propio torneo, y Alemania, una de las federaciones más influyentes de toda la UEFA y del fútbol mundial en general, se sumaron al bloque conjunto. La ecuación de poder cambió por completo de la noche a la mañana. 4 selecciones de 4 continentes geográficamente distintos del fútbol mundial, 4 federaciones con un peso combinado e imposible de ignorar que ninguna decisión de la FIFA podía permitirse pasar por alto sin consecuencias catastróficas para la legitimidad deportiva y para la viabilidad económica del propio torneo. Si Argentina y Alemania se retiraban realmente del Mundial junto a Colombia y España, el torneo perdía de un solo golpe a la vigente campeona del mundo, a una de las selecciones más mediáticas y más seguidas del planeta entero, y a 2 de las federaciones más respetadas en toda la historia del fútbol organizado. El colapso del torneo habría sido total, comercial y deportivamente irreversible para la FIFA. Infantino no tuvo absolutamente más opción que ceder ante la presión combinada de las 4 potencias. Y la purga de los 4 árbitros principales y los 2 equipos del VAR es la prueba más contundente e irrefutable de que el ultimátum coordinado de las 4 potencias funcionó exactamente como sus federaciones lo habían diseñado desde el principio. Las reacciones a esta purga completamente histórica han sido de una intensidad mediática que confirma la importancia real del momento que está viviendo el fútbol mundial en este instante. Colombia ha calificado oficialmente la expulsión de Fagani como un acto de justicia tardía pero absolutamente necesaria y ha exigido formalmente que se revisen los resultados de los partidos afectados por sus decisiones manipuladas y documentadas. España ha recibido la expulsión de El Faz, con la satisfacción amarga de saber que el árbitro que permitió la cacería despiadada contra sus jugadores no va a volver a dirigir nunca más ningún partido importante, aunque eso lamentablemente no le devuelva a Nico Williams la salud ni le permita disputar lo que resta del torneo mundialista. Argentina y Alemania, las 2 potencias que dieron el empujón decisivo y definitivo al ultimátum conjunto, han emitido comunicados oficiales en los que celebran la purga como una victoria histórica del fútbol limpio sobre los intereses comerciales que habían corrompido por completo la primera fase de este mundial. Y el sindicato de los galácticos Messi, Lamine Yamal, Vinicius y Kane ha vuelto a pronunciarse, reconociendo que esta purga es exactamente la respuesta estructural que su manifiesto había exigido semanas atrás. Pero más allá de las celebraciones lógicas y merecidas, queda una pregunta fundamental que el fútbol mundial todavía no ha respondido con claridad ni con contundencia. ¿Qué pasa con los resultados de los partidos que estos 4 árbitros y estos 2 equipos del VAR manipularon durante la fase de grupos? La FIFA todavía no ha dado ninguna respuesta definitiva sobre si esos partidos concretos van a ser revisados oficialmente, repetidos por completo o simplemente aceptados como resultados válidos a pesar de la manipulación ya confirmada por los propios audios. Y esa pregunta sin respuesta clara va a seguir generando una presión enorme sobre Zurich en los próximos días, especialmente desde Colombia, la selección que más directamente fue perjudicada en repetidas ocasiones por las decisiones de los árbitros, ahora expulsados de manera fulminante. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada, con paciencia y con criterio analítico, los que desde que empezamos a analizar los audios filtrados habéis seguido cada nombre, cada acusación y cada consecuencia con la atención que este escándalo histórico merecía de verdad, los que cuando dijimos que el motín de las 5 selecciones era solo el principio de la rebelión contra la FIFA teníais razón en que esto no iba a quedarse ahí, los que cada semana venís aquí porque sabéis que este canal es el sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias económicas no se atreven a contar nunca.
Los que desde que empezamos a analizar los audios filtrados habéis seguido cada nombre, cada acusación y cada consecuencia con la atención que este escándalo histórico merecía. Los que cuando dijimos que el motín de las 5 selecciones era solo el principio de la rebelión contra la FIFA, teníais razón en que esto no iba a quedarse ahí, teníais razón, siempre la tuvisteis sin excepción, y hoy, con 4 árbitros principales expulsados de manera fulminante, con 2 equipos completos del VAR borrados del torneo y con Colombia, España, Argentina y Alemania consiguiendo conjuntamente lo que parecía imposible hace apenas unas semanas, la realidad os la da con la contundencia que solo los hechos del fútbol son capaces de producir. 3 puntos para cerrar. Primero, la expulsión conjunta de Fagani, Elfaz, Hernández y Mariani es la purga más amplia y más significativa en toda la historia de las Copas del Mundo desde su creación. 4 árbitros con nombre y apellido propios, cada uno de ellos responsable de un episodio concreto de manipulación documentada que este canal había analizado en profundo detalle vídeo tras vídeo. Segundo, el golpe de Estado deportivo coordinado de las 4 potencias, Colombia, España, Argentina y Alemania, demuestra de manera contundente que cuando las selecciones se unen con pruebas perfectamente documentadas y con un ultimátum real e irrevocable, ni siquiera la propia FIFA puede resistir la presión combinada. El fútbol tiene el poder real de corregirse a sí mismo cuando sus protagonistas deciden ejercerlo con unidad absoluta y con determinación inquebrantable. Tercero, la pregunta fundamental de qué pasa con los resultados de los partidos manipulados sigue sin ninguna respuesta clara. Y mientras esa pregunta crucial no tenga una respuesta definitiva, la legitimidad completa de este Mundial va a seguir en entredicho permanente a pesar de la purga histórica que acabamos de presenciar todos juntos. Dejad en los comentarios qué pensáis. ¿Deberían repetirse los partidos afectados por las decisiones de estos 4 árbitros? ¿Creéis que esta purga restaura suficiente confianza en los octavos de final que están a punto de empezar? ¿Y qué selección creéis que ha salido más beneficiada de este golpe de Estado deportivo? Quiero leer vuestras opiniones, porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece análisis con honestidad y sin filtros. Conviene además detenerse con calma un momento en el alcance real y completo de esta purga histórica desde una perspectiva mucho más amplia que la de los 4 nombres concretos. Porque lo que ha ocurrido en las últimas horas no es solamente un episodio disciplinario más dentro de un torneo conflictivo, es la confirmación pública, oficial e irrefutable de que el sistema de designación arbitral de la FIFA tenía fallos estructurales profundos que permitían la infiltración de personas dispuestas a vender decisiones deportivas por dinero o por intereses políticos ajenos, completamente al deporte. Cuando un organismo del tamaño de la influencia económica y del prestigio histórico de la FIFA reconoce públicamente que 4 de sus árbitros principales en un mismo torneo formaban parte de prácticas corruptas perfectamente documentadas, la pregunta que se abre va mucho más allá de este mundial concreto y de esta edición específica de la competición. Se abre la pregunta inquietante de cuántos torneos importantes anteriores pudieron haber sido afectados por mecanismos similares de manipulación que nunca llegaron a destaparse por la sencilla razón de que faltó una presión coordinada como la que Colombia, España, Argentina y Alemania consiguieron ejercer de manera conjunta esta vez. Los analistas de integridad deportiva de todo el mundo, los periodistas especializados en gobernanza del fútbol y los propios excolegiados que han hablado de manera anónima en las últimas horas ya están señalando que esta purga podría ser solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y mucho más extendido en toda la gobernanza del arbitraje internacional moderno. Y eso, para el futuro del fútbol como deporte global y como referencia cultural de miles de millones de personas en todo el planeta, es una conversación que no puede cerrarse simplemente con la expulsión de 4 nombres concretos, por muy merecida y por muy necesaria que esa expulsión haya sido en este momento exacto del torneo. Si habéis llegado hasta aquí es porque sabéis exactamente lo que es A Pie de Campo. El sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus dependencias económicas no se atreven a contar jamás. Aquí no hay organismos internacionales a los que proteger, ni árbitros a los que defender, si las pruebas concretas dicen exactamente lo contrario. Solo fútbol contado con honestidad absoluta y sin ningún tipo de filtros. Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo sin pensarlo. Con ese colombiano que lleva todo el torneo denunciando el robo descarado a Luis Díaz y a Davinson Sánchez y que hoy finalmente ve nombres y apellidos concretos detrás de esos atracos arbitrales
con ese español que necesita saber con certeza que el árbitro de la cacería de Uruguay nunca más en su vida va a pitar un partido importante de fútbol, con ese aficionado del fútbol que cree firmemente que esta purga histórica es el momento exacto en que el deporte se defendió a sí mismo frente a la corrupción más descarada que se haya visto nunca. Dale al like si creéis que Colombia, España, Argentina y Alemania han salvado juntas la legitimidad de este mundial con su ultimátum coordinado y sin fisuras, y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque lo que viene en los próximos días va a ser todavía más histórico. En el próximo vídeo os voy a contar en exclusiva si la FIFA decide finalmente revisar de manera formal los resultados de los partidos afectados por la manipulación. ¿Quiénes son exactamente los nuevos árbitros designados para los octavos de final tras esta purga masiva e histórica? Y si Colombia consigue por fin la reparación deportiva real que lleva todo el torneo exigiendo con toda la razón del mundo. Información que no vais a encontrar en ningún otro sitio del internet. Solo aquí, solo en A Pie de Campo, sin filtros, sin compromisos y sin ningún miedo a decir lo que los demás prefieren callar. 4 árbitros expulsados de manera fulminante y definitiva. 2 equipos completos del VAR borrados del torneo para siempre. Y Colombia, España, Argentina y Alemania logrando juntas el golpe de estado deportivo más importante en toda la historia de una Copa Mundial. Dejad vuestra opinión, os leeré a todos.